Pues no, no he terminado. Estoy, pues, terminando esta isla para terminar todos los objetivos que me quedan para visitar otra isla con Slane. Con el pirata que me ha dicho, oye, necesito cargar el barco. Y estoy básicamente... Voy a ver si me da tiempo, yo creo que sí. Por lo menos a visitar la siguiente isla, porque Slane supongo que me desbloqueará otra isla por ayudarle. Así que la desbloqueo y ya entiendo que lo puedo dejar ahí. Bota izquierda. Misión completada, la bota izquierda. Hostia, esto es un... ¿Esto es un coleccionable? ¡Ah! ¡Astucia +1! Hostia, qué bueno, un objeto legendario. Me quedan un montón todavía. Astucia +1, entonces ahora tengo 5 puntos, tío. ¡Ay, Dios! Me ha subido el robo, entonces. Sí, me ha subido todo esto. Hostia, hay aquí un tesoro. Ah, vale, coño, sí es este. Es el que venía a buscar. A ver, este tesoro es de secundaria, así que tendrá pues un capazo de oro, básicamente. Pero viniendo aquí te pillas la bota esa que es +1 de astucia, así que ni tan mal, merece la pena. Claro, todo oro, básicamente. Oro y objetos para vender. Todos los cofres de misión secundaria de tesoro son iguales. Es básicamente si los buscas, pues tienes un puñado de oro extra. Voy a hablar con Rick para hacerlo del paquete, porque el más que esté en el faro ese me estaba contando cosas interesantes. Y me interesa. Rata, ¿cómo está? Otra rata fuera. Hostia, yo lo que no sé es quién coño va a ver el Risen 2. Joder, cuando lo publique en YouTube, tío. Porque esto se verá en YouTube dentro de 2 o 3 semanas, tío. Esto es, los que estáis en Twitch o los que lo veis diferido en Twitch, que de puta madre, ¿no? Pero joder. Los que lo vean en YouTube, tío, van a llegar tardísimo a verlo. A ver, que lo ven igual, ¿eh? Pero quien se coma la serie en YouTube va a ser eso. Un mes con retraso la va a ver. Pero bueno, tiene la ventaja de que lo vea 4K. Y eso, es verdad, sí, es eso. El que lo ve antes en Twitch, pues sale ganando que lo ve en Twitch y que tiene interacción y tal. Y el que lo ve en YouTube, pues tiene la ventaja de que lo va a ver con mucha más calidad y con los cortes, ¿no? Sin el relleno. ¿Dónde puñetas está el Rick ese? Esto me revienta en el Risen 2. Sí, es verdad que falta un sitio que te lo den de cama para dormir y pasar la noche, porque no hay, tío. Hay tabernas, pero no posadas. Y acabas robando alguna cama. O viendo a ver dónde puedes dormir para pasar la noche. O espérate, coño, soy gilipollas. Si mi barco tiene cama, ¿verdad? ¿Qué tenía que hacer? Así, coño, ir a mi barco, porque estoy haciendo el gilipollas, dando vueltas por aquí diciendo, no tengo balas, no tengo cama. Y juraría que en mi barco hay un camarote para el capitán donde hay una cama. Así que literalmente soy gilipollas, porque durante todo el juego he tenido en el barco una cama. Y me estoy quejando de no tener cama y no tener taberna y todo eso. Así que efectivamente, soy idiota. Sí, efectivamente hay una cama. Joder, macho. Yo dando vueltas por todo el juego, tío. Diciendo, no hay cama, no hay taberna o posada donde quedarse. Y hay una cama en el barco constantemente para ti, ¿sabes? Bueno. La gilipollez, ¿no? Del día. Dejémoslo ahí. Old Mac's waiting for his delivery. Oh yeah, I totally forgot about him. I'll get right to it. No need, I'll do it. Fine by me. Okay, here's his week's rations. Tell him from me it won't happen again. No problem. Ya está. One day, I'll be... Ah, ya está. Pues pensaba que me iba a decir que estaba en Cádiz o algo. Ah, va. Quiero más info de los piratas, tío. ¿Qué coño está esta señal?
Here's your package. Rick really did forget about you. It won't happen again. Well, it's here now, thanks to you. So, how about those stories? Ah, yes. Where did I leave off? I want to hear about the captains. Tell me about Captain Steelbeard. Steelbeard. Now, there's a bloody pirate and a half. What pirate wouldn't have wanted to sail under his banner? His old ship, the Eleanor, was the most feared sight on the seas of the old empire. Bloody terrified of him they were, and with good reason. They sank the Eleanor in the end, but old Steelbeard survived, swam back to land, and fell in among a smuggler's camp. How he managed to get out of there is still a mystery. Maybe the Admiral knows. Him and Steelbeard have always been close. What do you know about Captain Garcia? I know he's a greedy, merciless dog. Supposed to have got where he is today by strangling his old captain. A good loot finder. Supposed to have a pile of it buried somewhere in the southern seas. Ended up in prison here last time he was in town and bought his way out. You ever cross his path, you best be wary of him. About Mara. What do you know about Mara? You really want to know? All right. She's ancient and powerful. And beautiful, too. And more wicked and evil than you can ever imagine. She was imprisoned for centuries, until the coming of the first Titans. And all the time she was trapped, she was plotting her revenge on the world. And now that she's free again, she's carrying out her revenge. How did Mara escape? Then you don't know the legend of the Water Temple? It's supposed to hold the most magnificent of treasures. Well, naturally pirates are gonna go looking for it, aren't they? Go on. Well, Admiral Alvarez, he got the 4 captains together. They hatched a plan to carry out one of the biggest raids ever, looting the Water Temple. Too bad they accidentally freed Mara while they were about it. Yeah, too bad. Why does Mara want revenge? For her imprisonment, of course. What happened? Mara, she was powerful. Too powerful. The people back then got together and banished her. Don't ask me how, but it couldn't have been easy. And now she's back, and our problem. How can Mara be stopped? I heard a story recently about a young lad. He was washed up on a volcanic island as a castaway. But the island was threatened by a fire titan that was trying to break out of the volcano. This young lad, he fixed the problem though. I'm wondering if Mara couldn't be fixed the same way. I thought everything beyond the southern islands was destroyed by the Titans. Aye, but not the stories, my friend. Not the stories. I guess so. You understand what I'm saying? I think so. I'm tired, lad. Vale, pues me ha contado todo el lore de los Risen y de los capitanes y todo el rollo. Vale, ¿qué me falta? El capitán Astucia, tiene unos artefactos, bla bla bla. Slain. Equipamiento de la nave. Si consigo provisiones para el barco de Slain, podré partir. Que no sé qué coño me falta, tío. Me falta lo del el agua, pero ese es cómo lo consigo, tío. Dios, cómo se explora en este juego, ¿verdad? Es casi como si fuera... ¿Podría ser que es casi como si fuera Elden Ring? Dios, es un bucle. Vaya, estamos explorando, ¿no? Como investigando cosas nuevas. Dios. Es casi... sí, es casi como... Es casi como si fuera por lo que le han dado el sobresaliente a Elden Ring. Resulta que esas características las tiene Risen 2. No me lo puedo creer. ¿Y qué nota le dieron a Risen 2 las reviewers? Un 7 y pico, ¿no? Que tienen... Un 70 y pico que creo que tienen
en Metacritic. ¡Ay! 70 y pico este. Y un... ¡Hostia! Hoja invocador de almas. ¿Pero qué coño, tío? 45-100 de daño, tío. Me lo llevo. Nueva misión, el invocador de almas. Sí, pero eso es de receta, tío. Eso tengo que craftearlo. Vale, eso debe ser, claro, un arma legendaria, pero claro, si hay que craftearla, tendría que aprender a craftear armas. No es mala, ¿eh? Me ha dicho que necesito provisiones y tal, de agua y comida, pero ¿de dónde saco eso? Me queda... Puedo ir aquí, a la esta, porque esto a lo mejor es un puerto o algo así de pescadores, y a lo mejor me dan algo. O aquí, a la costa esta, pero es que no se me ocurre nada más. Pero, tío, no te dicen nada, tío, en el pueblo. Tienes que explorar la isla entera para saber lo que tienes que hacer. Es como, tío, ¿qué cojones? Sabía yo, digo, ahí hay una cabaña. Digo, a lo mejor ahí hay pescadores. Efectivamente así es. Hay pescadores en esa isla que te dan el pescado. De hecho hay aquí más NPC. Y esto es para el agua. Hey, you! Wanker! What the fuck? Got a bottle of rum for your old pal, Miles? Barriles de agua. Got some barrels of water for me? No can do, buddy. No water for anyone. Drunken pig. No need to be so bloody judgmental, eh? As long as Butch is pissing us off, none of us water carriers are doing anything. Water? What the fuck do you want to drink that stuff for anyways? Go see Spencer in the tavern. He'll give you something good. This looks like a shit job. Why do it? Well, that's complicated. Don't tell anyone. But I sometimes drink a bit too much. You don't say. No, it's true. Back then, I was with the Admiral's crew. Bit of a stickler, the old Admiral. Didn't take to drinking on duty, so he chucked me off the crew. Bastard. I see. Shouldn't you be working instead of drinking? Why? No work to do. So might as well meet up with me old pal bottle of grog. This is getting me nowhere. I know. What is it you want again? How can I convince you to deliver water anyway? You can't. Not with that bastard Butch around. He's enforcing the the trade ban. No water, while he's sticking to the rules. Tough one, is he? Fancy your chances against him, do you? Vale. You seen a druid come by here? What? Druid? What's that then? Ask Bill, the guard at the town entrance. Nosy bastard. He always sees everything. Here, have a rum. Ah, you're a good pal. Espero haberle dado una botella de mierda. No uno de los buenos. So what do I get in return? Me eternal attitude. I mean, gratitude. Great. Vale. Vale, esto parece que voy a tener que ganar un combate contra el Butch ese porque está en contra de... Está a favor del embargo, ¿no? Vale, es este. Leave it out. Estos son portadores de agua de mierda. A ver, Butch, te tengo que dar una paliza, supongo. What? Haven't you got anything better to do than bug me? Intimidación 90. A tomar por culo.
I've just got one question. Then what are you waiting for? Ask it. I'm not good enough to try Mierda, me this yet. falta robo. I need the water barrels. I can't do that until the Admiral gives the order. Not even for you, Captain. Arrogant bastard. What is it you do here exactly? What does it look like? I check those idiots over there don't slack on the job. They're not working? As long as the Admiral's orders stand, we're on a break. If you're gonna be a real pirate, you should do something pirate-like. Like what? Like be master and commander of your own ship. I hate ships, and water, and being in the water when ships sink. Become a feared master swordsman. All that poncy sword-waving, not a chance. No one will fight me anymore anyway. Maybe get a talking parrot? Flea-ridden shoulder shitters? No thanks. Get a peg leg and say you got it in battle. Hacking off my own leg doesn't much appeal. Obviamente. What? Robo 60. A ver. Robo 40. No llego ni del palo, loco. Macho, siempre igual. No llego ni de coña. ¿Qué va? Llego 10 más. Llego a 50. Vale, no puedo sacarlo de aquí. ¿Alguna idea me das tú? I'm sure you'll know what to do with him. ¿Cómo puedo librarme de Butch? How do I get Butch out of the way? Have you tried bribing him? Be a piss-poor pirate who wasn't up for a bit of buggery, bribery. Or maybe you can just lure him into the little cave up east. That's an idea. Butch tiene que irse. Vale, la cuevecita del este, pero ¿cómo hago que entre ahí? If you're gonna be a real pirate, you should do something pirate-like. Like what? I hear there's a cave full of treasure somewhere nearby. I'd like to see that on a map. X marks somewhere nearby. Great. That treasure cave must be quite close by. So you say? It's too big a hoard to dig up alone. We can split it if you want to help. Well, you are quite puny, so you will need help. Tell me, exactly where is this supposed treasure, then? There's a small cave on the mountain opposite the watering hole. You're sure? Of course. It's at the very back. I suppose I could take a look. You should. No chance. You're coming with me. And you better not be spouting bullshit. Fine. You go first. Move it, you. Metido en la cueva. Vale, y ahora le puedo decir a estos que lo he dejado tirado. Butch ya no está. Butch is gone. Where'd he go? I sent him on a treasure hunt. Now where's my water? Aha. And who says he won't come back? I ain't moving till I'm Me cago sure en he la won't hostia. make Vale, lo more tengo que trouble. matar en la cueva entonces. Knock him about a bit then. Aye, that would do the Vale. trick. Just make sure no bastard sees you. All right? Why? Isn't it obvious? So the others don't find out about it. ¿Quién diría que tendrías que matarlo? Si es que aquí en el Risen 2 no se mata a nadie prácticamente. No hay ningún NPC que muera realmente. Todos los dejas inconscientes. No pueden matarlos. De hecho, ni siquiera puedes rematarlos en el suelo, que yo sepa. Los únicos enemigos que matas son enemigos que te atacan directamente para matarte a ti. Si no, no. Por cierto, ha dicho que la cueva estaba al este y estamos yendo a la cueva del oeste, pero bueno. El oeste es dentro, en un mapa a la izquierda. Se viene Elden Ring, ¿no? Ah, no. Es Risen 2, es verdad. So, now it's just the two of us. You set me up, you sneaky little shit. Ya basta. Esto es... Basta de palabrería. Esto es cargármelo de un tiro.
So you're not a total idiot after all. You'll be sorry you started this. Do it. Ah, que es un duelo. Patty no me ayuda. Come on. Hit the bastard. Hiya! Come No me on. lo puedo creer, tío. ¡Vamos! You can take the water barrels to the quayside now. Butch won't give you any trouble. He won't. We'll get you your capullo, daughter. I tío. mean, water then. Vale, una cosa menos. Y ahora me falta el pescado que está aquí en los pescadores que aquí. Es que lo sabía yo, tío. Pero mientras tanto me cargaré este mono. Just because I'm a woman doesn't mean I won't kick your ass. Que no lo podéis entender. El mapa del Elden Ring es increíble, tío. Es increíble, ¿sabes? Pero habéis visto lo que ha hecho. Han hecho un mundo abierto y no le han puesto puntos al mapa, tío. Madre mía. Yo diría que es una revolución realmente. Wow, mundo abierto, tío. Es un mundo abierto sin puntos, tío. Es algo increíble. Hostia, tío, mira, otro mundo abierto sin puntos. 10 años antes del Elden Ring, tío. ¿Cómo es posible? Es increíble. Hostia. Es casi como si el Gothic 1 lo tuviera hace 20 años. Increíble, tío. Madre mía. Elden Ring. Viajeros en el tiempo. Vale, esto es un punto de viaje rápido. ¿Cómo viajeros en el tiempo? ¿Cómo es posible, tío? Estoy deseando... En el Discord, lo dije en el... Porque hay un Discord oficial de Gothic Remake. No dicen nada, es simplemente fans hablando y tal. Pero lo comenté yo, lo comenté en inglés, obviamente, porque hablan en inglés. Dije yo, hostia, tío, estoy leyendo las reviews del Elden Ring. To everyone he could climb the high hill, even with his peg leg. One night he left Takarigua's pirate's den to prove his point. Ah, coño, esto es lo de la pata de palo, ya la tengo. Finding out if he ever reached the top or not. I've already found the peg leg. He estado en el Discord y he dicho, joder, tío. He dicho esto, ¿no? El mundo abierto del Elden Ring, qué novedad, ¿no? Y es como que... Y me ha dicho uno que estaba deseando que salgan las reviews de Gothic Remake. Bueno, cuando salga el Gothic Remake y tal, para que la gente diga que se copió de Elden Ring. En cuanto salga, dice que lo van a empezar a decir. En cuanto salga el Gothic Remake van a empezar a decir, mira cómo el mundo abierto del Elden Ring se han copiado. Y en plan, pero tío, pero tú eres tonto. Whose way? Me and my mate Duncan. We lived here for years, fishing the local waters. You know this island well? Of course, but not as well as old Mac out there on the western side. That old coffin dodger's been here longer than anyone can remember. Es verdad, y va a pasar, ¿eh? Va a salir el Gothic Remake, va a salir el mundo abierto sin puntos del Gothic, en plan detallados, con secretos y tal, y la gente va a decir, me recuerda a Elden Ring, tío. I think it ate Duncan. Y es en plan, pero tú eres tonto, tío. Pero tú eres tonto. Pero ¿no ves que el Gothic 1 tiene 20 años más? You left him back there? I know. Please, can you help him? He's my mate. But what can I do against a creature like that? No sé, macho. No sé. Yo creo que no sé. Quizás es que nosotros estamos acostumbrados a jugar RPG muy... ¿Sabes? Quizás que estamos... Es que no sé. Quizás que estamos acostumbrados a jugar a estos RPG y la mayoría de la gente no juega a estos RPG. Al final el Risen 2, los Risen, los GOTY al final tienen 2 millones de ventas como mucho, ¿sabes? Son muy poca gente. Calm down and tell me what happened. Well, Al final lo que la gente compra a millones son los Assassin's Creed, ¿no? El Assassin's Creed Valhalla, por ejemplo, que ha vendido como 10 millones. Al final es lo que la gente compra. Pissed off and hungry. Me, I scarpered fast and I saw Duncan. It wasn't with me. This grotto, where is it? Not far, just down the end of the beach. I would take you, but, you know, the hobgoblin.
What makes you think it was a hobgoblin? It sounded like one. You know, from the stories you hear. A horrible evil spirit made unnatural flesh. That's exactly what it sounded like. You're an expert on these things. Fish, sea monsters. We fishermen have to know about everything lurking Vale, around esto es us. rescatar a un pavo de una cueva para que me dé pescado, ¿no? You know a druid called Eldrick? Eldrick? Never heard of Tío, it. ¿dónde coño está Maybe Eldrick? I'm on the wrong part of the island then. I'll try further out west. Debe estar por... Eldrick debe estar por el centro del mapa al norte o algo de eso. I need some fresh fish. I'm not doing anything with that monster out there. Por cierto, Sorry, tengo un but Call I of don't wanna Duty, die. hablando del Call of Duty, tengo algún Call of Duty en la lista de pendientes para subir uno y hablar del Call of Duty. Yo solo he jugado 2 Call of Duty, que es... No sé si es el Modern Warfare 1 o 2 y al Black Ops. He jugado uno de los dos, creo. O a los dos, no me acuerdo, tío. Y me gustaría jugar a uno de los dos. ¿Sabes si en Steam se puede ver las compras totales o alguna página lo enseña? Puedes ver las compras totales en el historial de mercado que hay cuando le das al saldo de Steam. Arriba, donde sale el numerito, le das y te sale una pestañita y te sale historial de compras. Y ahí te sale todas las compras que has hecho en tu cuenta. I'll see if I can find your friend. He's probably had it. Poor bastard. Be good to know for sure, so I can take word back to that girl of his. Let's not give up hope yet. Don't worry, I'll try to sort this. You will? Oh, thank you, sir. Please, don't be long. En plan, ¿cuántas compras tiene Elden Ring? Creo que es... Used to be the worst thing about this job was smelling. Steam Spy hace una aproximación. A ver. A Elden Ring lo están jugando... El otro día salió el dato. Lo están jugando 700.000 personas en Steam. Pero creo que la página de Steam Spy te dice cuánta gente lo tiene en la biblioteca. El duende. Mostrar mapa. Vale, pero en la cueva esta, supongo. Me cago en la putísima. ¿Es esta cueva, seguro? No sé qué tipo de criatura creé y que golló en la gruta, pero acabaré con ella. Me cago en la putísima. No me jodas una araña de esas gigantes, tío. No está esto, justo al final de la playa. ¿O se refiere a esto? Hostia, no me jodas, ¿qué es esto, tío? Ahí, dale, Pati, dale. No. Vaya hostia. Joder, tío. La puta distancia de la pistola. Vale, ya cae. Fuera. Oh, me da un poco asco las arañas. Las compras. Yo creo que en Steam Spy, pero no sé si estará actualizado. Hay una página... Creo que es Steam Spy. Que puedes ver el perfil del juego. Y te sale más o menos la estimación de gente que lo tiene en la biblioteca. Que de Elden Ring serán, pues yo creo que si hay 700.000 personas jugando, pues seguramente en Steam lo hayan comprado, pues 1 millón de personas o así. Lo tendrán 1,5 millones o 2 millones por ahí. I got you back. Joder, tío. La puta precisión del mosquete, loco. Y lo que va a vender en general, pues venderá más o menos. Entiendo que va a vender lo mismo que Dark Souls 3, más o menos. Dark Souls 3 vendió, juraría que 10 millones de copias o por ahí. Así que entiendo que va a vender más o menos lo mismo. Quizá un poco más. También es verdad que he visto en Twitter un montón de gente devolviendo el juego. Porque en Steam lo ha devuelto un montón de gente porque van fatal en PC. Esta gruta no era, por cierto. En Steam lo ha devuelto un montón de gente porque va fatal en PC. Y aparte hay gente devolviéndolo
porque no ha jugado a un Souls nunca, se lo ha comprado pensando que era, yo qué sé, Skyrim o The Witcher 3, y vamos, se han llevado un chasco de cojones. Normal. Eso en Twitter lo he visto yo, gente devolviéndole el Elden Ring en plan, o devolviéndolo o vendiéndolo de segunda mano o algo de eso. En plan, ¿y qué esperaban, loco? La gente se compra, yo qué sé. Ven que está súper de moda y dice, pues lo compro. Pues ahora te comes una mierda, campeón. Habéis comprado el Dark Souls 3 antes. ¿Cómo coño? ¡Hostia, tío! ¿Cómo coño falla a esta distancia? Casuals. A mí me da igual. Bueno, yo no tengo nada que demostrar. Yo tengo la trilogía Dark Souls, la tengo completa en mi canal, así que no tengo nada que decir. A mí al menos no me pueden decir nada. Digo, mira, ahí lo tienes. Me pasé también el Bloodborne en su momento. No está en el canal, coño, porque no tengo PlayStation, no puedo grabarlo, pero Sekiro es el único. Con teclado y ratón, es verdad que el Dark Souls con teclado y ratón, bueno, el original, pero es horrible también los controles de teclado y ratón, coño. La madre que los parió. Es que y había gente, es que había gente justificándolo en plan, es que hay que jugar con el mando. Digo, pero tú eres tonto, tío. ¿Tú no sabes que tienes que tener un grupo para testear esto con teclado y ratón cuando lo sacas en PC? A mí me da igual lo de los esquives. Esto es otra historia. Que a mí lo de los esquives me da igual porque yo al Dark Souls juego con armamento pesado. Escudo de Havel, súper pesado y sin rodar. Yo pongo el escudo delante y ya está. Y se acabó el juego, literal. Tienes un escudo que te defienda 100% de daño físico. Te subes el aguante. Te subes la estabilidad, que es para que te baje... la estabilidad, no me acuerdo del stat que era. Que supongo que el Elden Ring lo tiene también. Que por cierto, en el Elden Ring no he visto a nadie todavía jugar con equipo pesado. A nadie. No he visto a nadie jugar con escudo. Todo el mundo juega a esquivar. Arma ligera de destreza y esquivar, a pegar, a rodar, ¿no? Que es en plan, ¿cómo sabéis que rodando, sin tener peso en el equipo y rodando, soy invulnerable a los ataques, ¿Cómo lo sabéis? El buen esquive de Dark Souls, que es rodar para aprovecharte de los iframes. Increíble esquive. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? No se le puede pedir más a un juego que tiene una hitbox de mierda. Ay, una pena no una pena no tener un montón de viewers para que me puedan cancelar en Twitter por estas mierdas. No, sí, los esquives de Dark Souls son eso. Es rodar hacia adelante en el ataque. O sea, que te pille el ataque, pararlo con la cara, porque rueda hacia adelante, pero como tiene iframes, pues lo esquiva, entre comillas. Pero no estás esquivando nada. ¡Hostia! O sea, no estás esquivando nada. Lo que estás es volviéndote invulnerable durante medio segundo para que el ataque te atraviese. Que alguno podría decir, oye, pero... hostia, ¿pero qué? Pero me cago en la puta. A ver, se acabó la fiesta. ¿Pero qué? Pati, ayúdame. Si encima fallo. El Blaze es un sistema de esquive bien hecho. Si el golpe te toca el modelado, te ha quitado vida, punto. Que te den el pie, tío. Es que tiene lógica, aparte. Y eso que el enano, bueno, lo sabrás tú, ¿no?
Que el enano tiene la hitbox de algunas armas que tela, que atraviesan un montón. O la espada pesada del caballero que hace la voltereta esa y el último golpe no da casi nunca, tío. Porque tiene... no sé, seguramente porque están mal hechas las armas o lo que sea. Tío, pero ¿dónde está la gruta esta del que está hablando el pavo este? Dice, al final de la playa. ¿Al final de la playa dónde? Aquí no, Si tuviera pasta lo hubiera jugado, la verdad. Son muy caros los juegos. Yo hasta que no valen 10 euros... olvídate. Cuando un juego está de oferta y llega a los 10 euros, entonces es mi momento. Ahí es cuando digo, es mi momento. Ahora sí. Comprar. Cuando vale 5 pavos. Típico juego que está al 90%, 5 euros, como estos. ¡Pum! Comprar. No, yo también compro pocos juegos. A ver si te piensas que yo... Yo compro poquísimos juegos. El Dark Souls 3, ¿cuándo me lo compré yo? Dark Souls 3 me lo compré cuando valía 40 pavos. Y fue porque... hubo mucha gente diciendo, lo subo al canal, tal, súbelo, tal. Y fue uno de esos juegos, yo muy pocos juegos ya... Muy pocos juegos me compro de lanzamiento. El GOTY Remake, coño. Ese sí me lo compré de lanzamiento, ¿ves? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas tanta mierda con el GOTY? Y luego digo, va, tío, lo siento, es que no puedo pagar 60 euros por el juego. Ah, mira, esa gruta, vale, la que me dice. Vale. Esa gruta, Sí, es verdad. Sale el GOTY Remake y le digo a la gente, no, lo siento, cuando está a 10 euros lo compro. Joder, madre mía, los esquives, loco. Por favor, un bicho pequeño y fácil. ¿Qué coño es eso, tío? Me cago en tu puta madre. Duende, su puta madre. Menos mal que tengo a Patty, loco. Venga, que me matan, coño. Vaya. Que me matan. Hostia, me he tenido que echar un ron, coño. Un ron cola. A tomar por culo. Joder. Y encima los cabrones, mira qué buen diseño tienen. Porque gira y lo tiene justo delante, ¿sabes? Duende. Hostia, me ha dado un montón de mierda. Si no tuviera Patty, bueno. Si no tuviera Patty, me parece a mí que me lo hago con... ¿Qué coño es aquello, tío? Ah, bueno, es un murciélago. Vale. Voy a hacerme la cueva esta. Vale, supongo que habrá un cadáver por aquí. Vamos, chicos, hay que encontrar un cadáver. ¿Tienes alguna run con mercenario? O mago. Del 2. Del 2 tengo 3 runs en el canal. Está en la lista de reproducción. Yo tengo runs con las 3 facciones. Y cada una con una build distinta.
El mago del 2 me vi una, creo. Pues la otra, pues, está en el canal. Le da la lista de reproducción YouTube, listas de reproducción, Gothic 2 y ahí están todas. De hecho, está entre paréntesis. Las que son con el mercenario y con el mago de fuego, está entre paréntesis en plan mago de fuego, mercenario, tal. La que no tiene nada, o sea, la que no pone nada, que pone solo Let's Play en español es la del paladín. Como igual te recomiendo. Las dos. Son cortas, están resumidas un montón. Es solo la historia principal y las misiones específicas de cada facción. O sea, no son 30 vídeos como la historia del paladín. Son 11, creo, por ahí, yo qué sé. No me acuerdo. ¡Hostias! Está aquí el pavo. Está aquí Duncan. Pensaba que estaba buscando un cadáver y está aquí, encerrado. A ver, Duncan, nos vamos a casa. Now, where did you appear from? De fuera. Outside? Glad you think it's funny. You must be either brave or just stupid to come here. Don't you know about the monster loose out there? Ha muerto. Me, I just barely made it into here alive. So I see. You realise you'll have to leave here at some point? Well, at least you're here now. So what were you doing to end up here in the first place? I was just La magia de fishing in the Gothic tiene un grotto with problema Eddie. y es que Then las that- pociones de maná se that acaban convirtiendo monster en appears and agua. Eddie runs off and leaves Como me. si bebiera agua cada 10 The segundos. thing still went after him, so I ran in here to hide. De hecho, me quejé en el Let's Play cuando hice con el mago. Dije, es que, tío, lo del maná es que tienes que estar cada 20 segundos echándote bebiendo maná, tío. You're lucky we found you, you know that? Things just get worse and worse here. This island used to be pretty safe. Used to be. Worst thing you'd come across would be some drunken pirate on his way home from the pub. Now, though, there's all sorts of horrible things crawling out of the sea. De hecho, yo pondría la I just regeneración de don't maná, yo la understand why all pondría en this el is Gothic happening Remake. now. Pero el Gothic tampoco regenera maná, pero yo pondría regeneración de maná. Safe to go now, that thing's dead. Dead? Thank the Geiger! This is definitely the last time I go fishing in a shithole. Here, I owe you for saving me. I'll stick to fishing and leave the treasure hunting to the experts. Mapa del tesoro recibido. Your friend was worried about you, that's why we're here. Didn't see him being too worried when he ran off and left me. You know, when all this is over, me and him will probably have a laugh about it one day. But right now, if one of us is going to get eaten, I'd want it to be him. That bastard Eddie. If I die, I bet he'll want to give my girl some special comforting. Sí, eso me dijo. Es que esto hasta que no pillas el mapa no te sale la X para marcar. Lo cual está bien, porque realmente no sabes dónde está el tesoro hasta que no miras el mapa. Que esto va a ser, como es un tesoro secundario, pues va a ser premios y cosas para vender y oro. Let's see what we've got here. Lo dicho, un puñado de oro. Vale, esto ya está. Vamos a volver a cabaña de los pescadores. Y ya por fin acabamos esta puta mierda de isla. Bueno, aquí debería estar Eldritch, pero la misión de Eldritch ya la haremos. Relax, your friend Duncan's safe now. I can't believe it. I was sure he was done for. I can't thank you enough for saving him. I mean it. Thank you. He was lucky, you both were. You don't have to tell me that. Okay, scratch one hobgoblin. You sure it's dead? Well, unless there were two horrible growling things in that grotto, then yeah, I am sure. These are dark days. Strange, horrible things crawling out of the sea. Can't help thinking this is just the start of it, and there's worse things to come. Now there's a comforting thought. What about those fish barrels? No worries. I'll deliver them straight to the Vale, cliff ya site. está, se acabó, tío. A tomar por culo. Vale. No me jodas, tío. Ha aparecido el pavo este aquí. Su puta madre. A ver. What in the name of the pox is going on ¿Combate here? o algo? Something the matter, Admiral? Don't pretend you don't know, you scrofulous scrote.
I've made it plain. All trade is strictly forbidden. That should be clear enough even to one as bollock-brained as you! Remind him of the creed. Listen, Admiral, your dispute's with Slane, not me. I don't care. No cargo leaves my harbor, and that's the end of it! You don't get it, do you? I made a deal with each of your people. And like it says in the creed, a deal's a deal. Isn't that right? You presume to turn the words of the creed against me? You conniving ballbag! Slane has put you up to this? Go, then. I cannot go against the creed. But remember this, Captain. If we fight each other, Mara has won. Mark my words, and beware of her henchmen. Do what you must. A tomar por culo. Hemos ganado, ¿no? Se supone. A tomar la mierda. Vale, Slane. Vámonos. One more thing. Fire away, sport. How many barrels of fish do you need? A couple will do. I can get them from Eddie the fisherman. Well, make sure you get the best stuff. I like a nice piece of mullet or snapper. Fresh water's on its way. Nice one, sport. That was my biggest worry. Get stuck at sea without water, you'll end up drinking your own piss. And that's Vaya. just no fun at all. That's everything we need to put to sea. Then there's nothing to keep us here, sport. Maestro de las It'll be good provisiones. to get out of this 20 rat's puntos nest. me han dado. Just tell me when you're ready to go. Logro. Vale, esto será para acabar el capítulo también. Porque a ver si no sea que visite la siguiente isla y no pueda salir de ella. We can now leave Antigua. Then get on that boat of yours. Tell your helmsman to put you ashore on the Isle of Thieves. Isle of Thieves? You'll see once you get there. All right, but you better not be far behind. Don't worry, sport, I'll be there. I'll see you on the Isle of Thieves. Isla de los ladrones. Vale. Both ships are fully stocked. Oh, you really are my hero. Slane says he wants to meet me on the Isle of Thieves. I know where it is, but not much else about it. The name's not that encouraging. If you die, I guess we'll know it was a trap. Vale, nuevo destino disponible, la isla de los ladrones. A ver, quick save, vamos a ver. It's time to set a new course. Aye, aye, Captain. Claro, esta. Pero en serio, ¿a esta se irá? ¿Esta de aquí? A ver, ¿qué coño es esto? Welcome to the Isle of Thieves. Nice. Slane's ship's anchored over there, but I'd bet he'll be ashore by now. Perfect. I'll row across. Think you can manage without me? Yes? Can you? ¿No puedo salir? Vale, claro, aquí no hay puerto, tiene sentido que necesite un bote. Antes te costaba estar mucho de seguido. Hoy no me ha costado porque casi todo han sido diálogos del Risen. Me cuesta cuando estoy explorando y haciendo otras mierdas. Vale. Maybe later. ¡Hostia! ¡No me deja, tío! ¡No puedo, tío! ¡Hostia, no puedo salir de aquí! ¿Por qué? So, sport, what do you think? I've seen worse places. The Isle of Thieves, a little piece of paradise on the edge of civilization. Claro, esto será para hacer una trama aquí en la isla. Pues entonces lo voy a dejar para el siguiente directo. A ver, ¿está habitado? Is it inhabited? Only by gnomes, if they count as people. Gnomes? I nearly trod on a few of the pests somewhere Claro, to esta the isla la north, haré... but I can't see them Bueno, coming la this haré en el far around the siguiente. island. Bravery isn't Cargo their la thing partida y lo in this dejo en dangerous territory. Antigua. I've met brave gnomes in my time. All the ones I've met have been cowardly, annoying, thieving little pests. But we've got bigger things to worry No pasa about. nada, Fengir. Otro día aquí, el lunes a lo mejor, o el Only if I've got martes. something needs hiding. Pues el Risen 2 tendré que acabarlo en algún momento. Aren't you worried that someone will find your hiding place? No chance of that happening. Not unless I tell anyone where it is. Anyone meaning me? Good point. Maybe I should cut your tongue out to be on the safe side.
Or maybe I'll just find myself another hiding place once we're done here. Do you think Mara knows what we're up to? That's anyone's guess, sport. If her Esto va a ser monsters una turn isla up here, you'll have your cortita answer. con algún Let's boss get o down to algo. business. Aye, aye, sport. Where is this hiding place of yours? Along the beach, then further inland. I'll lead, you follow. Check your weapons first, though. There are wild animals and worse here. Sí, aquí habrá un boss, supongo. I'm ready. If I were you, sport, I'd keep my weapon drawn. Off we go. Por la playa. Esto no tiene mapa. No es muy grande. Pero bueno, sí, voy a cargar la partida. Dios, qué suerte que el Risen guarda todas las veces los quizzes y los autoguardados, todo en guardado aparte. O sea, no sobreescribe nada el Risen. Pero nada, ¿eh? Bueno, el directo pues ni tan mal, ¿no? 5 horas. Hostia, esto será el episodio... Esto habrá sido hasta el episodio... Esto será el final del episodio 11 o 12 de YouTube. Pero bueno, continuaremos Risen 2 en otro momento. Nada más, espero que os haya gustado el directo y nos vemos otro día en streaming.